Buenos días, y digo buenos días, porque es de madrugada. Ahora mismo estamos, la hora que estamos son las 6 de la mañana, la playa de Almería, paseo marítimo. Estoy delante del mar, no hay absolutamente nadie, ¿veis? Un paseo largo, la soledad es absoluta por esta zona. Da gusto estar en este momento. La verdad que es un momento idóneo para venir a pensar y reflexionar. Si vemos al otro lado del paseo, estamos absolutamente solos. Bueno, yo tengo ahora mismo solo completamente no estoy, porque primero tengo a Dios, que es lo más importante, después tengo a mi perrito, que lo tengo aquí, por aquí debajo, Oreo, pero como es negro no se le ve, de pelo negro. Y ahí está mi automóvil aparcado en ese aparcamiento de roulots que son todas familias que vienen a pasar, incluso viven ahí, o vienen a pasar el verano y están realmente en una situación pues francamente maravillosa para mi modo de entender la vida. Tienen enfrente el mar y disfrutan muchísimo. Y mirar, un amigo de México, eh, Roberto, al cual le envío una felicitación de mi parte y un saludo, me ha pedido el favor de que le haga un pequeño estudio sobre la palabra armas. Sobre la palabra armas que viene en segunda de Corintios capítulo 10 versículo, 4, ¿de acuerdo? Es un versículo muy conocido, pero que quizás a lo mejor no le hemos sabido sacar la interpretación adecuada, ¿no? Tampoco digo que la que diga yo ahora sea la adecuada, no estoy diciendo eso, pero sí vamos a conocer. Sobre todo él me hacía inciso y decía, hermano, por favor, hábleme sobre las armas que tenemos, cómo nosotros podemos utilizar esas armas para ayudar a personas que están en una situación de crisis. Porque estamos trabajando el tema de la situación de crisis, distintas situaciones de crisis con las que tenemos que aprender a lidiar desde el punto de vista cristiano y bíblico, ¿no? No todo el mundo se le puede tratar igual cuando está, porque cada persona tiene su propia crisis, que cada crisis es distinta a la otra y a veces si no sabemos trabajar con los seres humanos, como en algunas ocasiones ha podido pasar y de hecho ha pasado, podemos hacer mucho más daño que beneficio por no saber, ¿cómo podría decir? No saber trabajar convenientemente la problemática de esa persona. Bien, tenemos, este es un campo muy grande, porque aquí entra el campo del mundo espiritual, porque aquí lógicamente, dice el versículo con claridad, no tenemos lucha contra sangre ni carne, bueno, sí, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios en la destrucción de fortalezas, derribando todo conocimiento que se levanta contra el conocimiento, todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿no? Pero aquí caben muchas áreas que tenemos que diferenciar con la dirección del Espíritu de Dios, el conocimiento de la palabra. Bien, como os digo, él me pidió hacer un inciso sobre esta palabra y podemos leer, eh, dice así, bueno, no tenemos, las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿de acuerdo? Eso está, como ya os digo, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y se refiere a que las herramientas o métodos utilizados en la lucha espiritual no son físicos, sino que son poderosos en Dios para derribar fortalezas espirituales. Bien. En otras palabras, la batalla que enfrentan los cristianos no se gana con armas físicas, sino con armas espirituales como la fe, la oración y la palabra de Dios. Bien, esto básicamente es así. Ahora, eh, vamos a trabajar ese concepto de armas. Bien, la palabra armas proviene del latín arma, la misma palabra. Sabemos que el castellano, el español, portugués, catalán, francés, italiano y rumano
son lenguas latinas, son lenguas descendientes del latín hablado por el Imperio Romano, que es muy importante conocer, al menos básicamente. La palabra arma es puramente latina, ha pasado al español igual. Significaba en su comienzo herramienta o instrumento, ¿de acuerdo? O sea, eh, con el tiempo su significado se especializó para referirse a instrumentos de combate o defensa. Se transformó en lo que podemos considerar armas militares, pistolas, todo esto ahora, pero antiguamente espadas, escudos y todo esto, ¿no? Bien. Ahora, eh, esa palabra, esa palabra más en concreto, la latina arma, de la que procede la española arma, que es igual, procede también de un idioma mucho más antiguo, que es el idioma indoeuropeo, del cual descienden el latín y el griego y otros idiomas europeos. Ese idioma se habló hace miles de años en toda la zona de Europa, hacia lo que es la India. En indoeuropeo, arma procedía de la palabra ar, y esa palabra ar tenía dos significados: encajar o unir. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos con estos conceptos, creo que son interesantes, pero antes me gustaría leer algunas versiones. Bueno, tengo aquí dos que me han parecido muy interesantes del mismo versículo. Vamos a ver, dice aquí este evangelio, aquí lo veis, Nuevo Testamento, de San Pablo, en edición de San Pablo, dice así: las armas que usamos no son de fabricación humana, es un poder de Dios para destruir fortalezas, ¿vale? Las armas que utilizamos no son de fabricación humana, es un poder de Dios para destruir fortalezas. Pero investigando en otros idiomas latinos, he encontrado en italiano, y he traducido directamente del italiano al castellano, una versión de este versículo que me parece realmente curioso. Dice: mi combate no usa el arma militar, usa la potente arma de Dios. ¿Mm? Entonces, fíjate que hay otras versiones. Repito, mi combate no usa el arma militar, usa la potente arma de Dios. Bueno, aquí le vamos dando ya una forma más clara sobre el significado de este versículo, ¿vale? Es curioso que en español existen muchas versiones de la Biblia, todas ellas válidas. Eh, generalmente generalmente se utiliza la versión Reina Valera, pero no es la única. A mí me gusta utilizar varias versiones de la palabra de Dios. Reina Valera dice: las armas de nuestra milicia habla en concepto plural. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos hace ver que trabajamos en comunidad, ¿no? El pueblo de Dios es una comunidad y debemos de trabajar en comunidad, en coordinación unos con otros, de modo que seamos una milicia, ¿de acuerdo? Pero hay otra versión que se llama Nueva Biblia Española, de Choquel, un gran teólogo, un gran conocedor de la Sagrada Escritura, que yo tuve la oportunidad de saludarlo hace muchísimos años aquí en Almería. Y la versión que él ha traducido con otros intelectuales dice: las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Es decir, aquí tenemos dos conceptos. Cuando habla Choquel de mi milicia, está hablando de que el soldado tiene que tener ese concepto bien asumido, que de responsabilidad individual, no colectiva. Pero en Reina Valera habla de responsabilidad colectiva, es decir, de nuestra milicia. ¿Esto qué quiere decir? De alguna manera, incompatible. No, todo lo contrario, es totalmente compatible. Porque la medida que un soldado asume que esas armas como suyas para sí, asumirá también su responsabilidad dentro del grupo. Y de la misma manera que el grupo asume que esas armas son para todo el grupo, asume también su responsabilidad para cada uno de los miembros de ese grupo. Es decir, todos tenemos que tener claramente en cuenta algo. Es mi milicia, mi milicia.
y también en la milicia de los demás. Dicho el tema, me gustaría hacer un inciso sobre esto. Bueno, si colocamos, siguiendo el significado antiguo que tenía la palabra arma en latín romano, en latín antiguo, dice que eran dos significados, herramientas e instrumentos, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a quitar la palabra arma, vamos a hacer una aventura, vamos a quitar la palabra arma y vamos a poner la palabra herramienta, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que se manipule, al revés, vamos a reforzar el significado de la Biblia y vamos a conocer algo más interesante, porque el concepto que tenemos del arma es de carácter militar, que también es válido, pero vamos a ver algo más sobre este tema, más que simplemente militar. Si leemos con la palabra herramientas, vamos a leer las herramientas de nuestra milicia no son carnales. Vale. Interesante palabra, ¿eh? Herramientas. ¿Qué es una herramienta? Un instrumento de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando trabajamos con seres humanos, tenemos que distinguir muchas veces. Para eso tenemos la dirección del Espíritu de Dios. O debemos de tener la dirección del Espíritu de Dios para hacer un trabajo conveniente y adecuado, que no todos los problemas de las personas son iguales en todos los casos, que no siempre se trata de situaciones de gravedad espiritual, que también, sino que también se trata de trabajar con situaciones muy específicas que vamos a necesitar de origen, digamos, físico, que vamos a necesitar paciencia, vamos a tener que saber deslindar qué es aquello que procede del mal en sí, de lo que nos rodea, de aquello que está en nosotros, por ejemplo, síndromes, enfermedades, que no tienen nada que ver con el mundo espiritual. A veces no tienen nada que ver. Y ahí tenemos que saber pedir la dirección al Espíritu de Dios para saber cómo podemos trabajar con esas personas. Porque muchas veces no tiene nada que ver, pero otras sí puede tener que ver. Ahí tenemos que tener la capacidad de conocer cuál es nuestra consagración para dejar que sea el Espíritu de Dios que nos lleve a conocer situaciones complicadas. A ver, cuando nosotros estamos trabajando con seres humanos, personas que nos piden ayuda, es complicado porque a veces podemos hacerle mucho más daño que beneficio. Me explico. Las herramientas, si nosotros trabajamos, por ejemplo, un mecánico, sabe que tiene que desmontar un motor y sabe que para desmontar ese motor necesita distintas herramientas. No todas las herramientas sirven para desmontar una pieza. O sea, una sola herramienta es muy probable que no sirva para desmontar todo un motor. Un motor necesita muchas herramientas para ser desmontado. Si utilizamos una herramienta inadecuada, podemos romper la herramienta y podemos averiar el motor. A veces eso no nos damos cuenta, pero eso es lo que estamos haciendo con las personas. Es decir, nuestro trabajo para ayudar a personas pasa mayoritariamente también por el saber utilizar esas herramientas adecuadas para desmontar cada pieza del motor, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces yo no soy mecánico, pero tengo otro tipo de herramientas? ¿Cuántas veces el uso de una herramienta, el uso inadecuado de una herramienta me ha causado un problema? Es decir, he estropeado la pieza y además he averiado la herramienta. A veces estamos utilizando este sistema y eso es lo que nos pasa cuando trabajamos muchas veces con gente. Es decir, sabemos que las herramientas fundamentales son la fe, la oración y la palabra de Dios. Eso es básico. Sin eso no podemos hacer nada. Ahora tenemos que aprender a saber cómo orar por las personas cuando nos vienen con problemas, cuando nos vienen con dificultades, porque en ocasiones las oraciones que hacemos por las personas
Muchas veces, aun siendo oraciones de buena voluntad, en ocasiones podemos estar perjudicando seriamente a la persona que nos está oyendo como oramos por ella. Podemos hacer daño sin saberlo. Tenemos que tener cuidado porque son temas realmente sensibles. Entonces, saber utilizar la herramienta, saber utilizar la oración, saber orar con las personas, adecuando la oración al problema de cada cual, no haciendo muchas veces una oración genérica, como solemos hacer, oraciones genéricas, con tal de eliminarnos el problema de la responsabilidad de esa persona del medio, ¿no? ¿Cuántas veces, yo mismo he tenido esa experiencia de acudir a alguien en petición de oración y le he contado mi problema y, y muchas veces esta persona ha compartido la oración, ha orado por mí, pero yo no me he sentido en absoluto, no he recibido esa satisfacción, no me he sentido cómodo con esa oración porque lo que ha sido machacarme más de lo que yo ya podía estar en ese momento. Tenemos que saber aprender a orar para utilizar la oración como una herramienta adecuada a fin de ayudar a las personas. ¿Mm? De manera idónea. Y sabemos que la oración es poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en la oración. Mira, somos también, la otra palabra es instrumento, ¿de acuerdo? Podemos decir, los instrumentos de nuestra milicia no son carnales. Es interesante, ¿eh? Los instrumentos de nuestra milicia no son carnales. Y es cierto, no son carnales, sino poderosos en Dios. Pero tenemos que saber cómo canalizar. Son poderosas en Dios en sí, pero a veces la canalización, la forma de utilizar esas herramientas o esos instrumentos, la forma de dirigirnos hacia las personas, aun siendo poderosas en Dios, no lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo bien. Tenemos que saber entender, tenemos que saber, Señor, dame dirección para utilizar la herramienta de la oración, para utilizar la herramienta de la fe, para utilizar la herramienta de la palabra de Dios. Dame esa capacidad de entender cómo puedo ayudar yo a esta persona, para que ella sea bendecida y para que salga, en definitiva, con un problema más o menos resuelto. Vale. A veces utilizamos la Biblia cuando hablamos con... A mí me ha pasado muchas veces cuando... Bueno, no tanto, sí me ha pasado más de una vez. Cuando he ido a pedir una, no sé, una oración o algo, y me han sacado versículos de la Biblia que sé que son palabras de Dios, pero no eran adecuados para ese momento y en esas circunstancias. Bien, yo lo he recibido, pero no era el adecuado en ese momento y en esas circunstancias. Porque así me lo hacía ver la problemática que yo exponía en ese momento. Entonces, a veces utilizamos la Biblia de manera impositiva con las personas. Es evidente que en algunos casos hay que hacerlo, pero tenemos que tener conocimiento de causa, tenemos que saber manejar esa, esa palabra y dejarnos llevar por la dirección del Espíritu de Dios para comprender que el mensaje y exponérselo a la persona de manera adecuada, y buscar a su problema una salida, buscar mediante ese versículo la posible salida, solución de su problema personal. Porque nosotros somos seres humanos y somos muy complejos. Y tenemos enorme cantidad de obstáculos por delante. Cada cual es un mundo. Eso nunca lo olvidemos. Mira, y tenemos que tener conocimiento de causa. Fíjate que en el original de la palabra indoeuropeo, encajar y unir.
la palabra arma, encajar y unir. Qué curioso, ¿eh? Porque el trabajo fundamental de los cristianos, cuando trabajamos con seres humanos, bueno, todos somos seres humanos, es que tenemos que saber cómo encajamos a esa persona con el Señor, cómo le ayudamos a que esa persona sea la unidad de esa persona con Dios. Somos piezas fundamentales en ese proceso, encajar y unir, ¿de acuerdo? De manera que si nuestras herramientas no encajan y no unen, mal trabajo estamos haciendo. Y eso es un problema de enorme envergadura en las iglesias de hoy, ¿de acuerdo? Es un problema de enorme por una mala gestión de la utilización de las herramientas que Dios nos ha dado en el trabajo, que son poderosas en Dios. O sea, la garantía que tenemos es que son poderosas en Dios. Pero ojo, nosotros podemos ser un obstáculo en el desarrollo de esa palabra, de esas armas con la gente, ¿no? Y no podemos ser un obstáculo. Entonces, la cuestión fundamental es que tenemos que tener conocimiento de aprendizaje. ¿Cómo podemos pedirle a Dios, Señor, dame, Señor, la capacidad para saber trabajar con esta persona, para saber distinguir qué es lo que le pasa en realidad, para saber, para ser útil, en el trabajo que tú me has puesto con ella, con él, con ella, y que podamos entender, que ella pueda entender, pueda recibir esa salida, esa solución que está demandando constantemente. No es fácil, amigo, no sé si a lo mejor este vídeo aclara o, por todo lo contrario, lo que hace es liar más el tema, pero espero que no sea liado. Lo que sí creo que es fundamental, amigos, es que sepamos eh, utilizar las herramientas que Dios nos ha dado, que son poderosas en Él, y que tenemos la responsabilidad por ser poderosas en Él, tenemos la gran responsabilidad de ser excelentes transmisores de esas herramientas, de utilizar esas herramientas al servicio de la palabra de Dios, ayudando a personas y siendo el vehículo, el instrumento, mejor dicho, porque son instrumentos adecuados para el desarrollo de la feliz resolución de ese problema en particular. Nos vamos a encontrar con situaciones muy complejas. No es lo mismo trabajar con una persona que no tiene, por ejemplo, voy a entrar en temas mucho más concretos. Alguien puede decir, oye, este hombre qué raro es, va a la iglesia, muy solitario, no habla con nadie, no sé, tiene movimientos raros. Uf, madre mía, ¿qué le pasa? ¿Se aísla? ¿Se aísla? No se comunica con nadie, pero va siempre, es muy metódico, muy metódico. Parece como que se hablara solo. Y lo primero que pensamos, no, algo le pasa. Y no sabemos trabajar con esa persona. Y a lo mejor será porque esa persona el único problema que tiene es que tiene un síndrome que se llama, por ejemplo, autismo, Asperger. Y no tenemos ni idea de cómo es eso. Y cuando esa persona pide una ayuda, por desconocimiento nuestro, utilizamos mal las herramientas con ella, que el Señor nos ha dado, que son poderosas, pero las utilizamos mal. Y le tratamos de una manera que le podemos perjudicar seriamente toda su vida espiritual. ¿Me explico? Por ejemplo, o alguien que tenga problemas, no sé, vamos a poner problemas de esquizofrenia paranoide, que es distinto. Son trastornos mucho más severos y completamente distintos. ¿Qué hacemos? Y es tratamiento médico. Le decimos, quítate de la medicina, eso es lo peor que se puede hacer. Eso demuestra una ineficacia absoluta en el ministerio.
o habrá el ministerio que tendrá el ministerio que aprender a trabajar con esa persona, con su situación particular, porque exige una respuesta particular, y no general, sino particular, utilizando estas herramientas que son poderosas: la oración, la lectura de la Biblia y la fe. Bueno, espero que con esto os haya servido un poquito para saber cómo, para conocer qué es lo que dice de una manera más clara. Cuando la palabra de Dios cuando dice esto: las armas de nuestra milicia no son carnales. Vamos a quitar la palabra armas, vamos a poner lo que significaba antiguamente: herramientas e instrumentos. Las herramientas de nuestra milicia, de nuestro trabajo, no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Los instrumentos no son carnales, son poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero ¿cómo utilizamos esos instrumentos? ¿Cómo utilizamos esas herramientas? Ahí está la cuestión. ¿Cómo aprendemos a utilizar esos instrumentos y esas herramientas? Esa es la clave. Bueno, amigos, Isabel, ya termino con esto, que el origen de la palabra todavía es mucho más interesante: encajar y unir. Yo me pregunto por qué razón no sabemos encajar y unir. ¿Por qué razón? No sabemos encajar ni unir. Algo está fallando. Algo está fallando en nuestro servicio a los demás y en nuestro servicio a Dios. Vamos a trabajar este versículo, ¿de acuerdo? Vamos a pensar en este mensaje, ¿de acuerdo? Espero haberos sido útiles, sido útiles, y bueno, de alguna manera pues ya os dejo aquí con el paisaje en solitario. Están ya algunas personas dando unas vueltas, yo voy a pasear ahora también, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una oración. Señor, Padre, sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, Señor. Pero, Señor, haznos entender cómo utilizar esas herramientas, que sepamos utilizar la herramienta adecuada para el problema adecuado, Señor. Porque toda herramienta de nuestra milicia no es carnal, sino es poderosa. Tenemos la garantía que es poderosa en Dios, en ti, Señor. Pero a veces somos malos mecánicos. Somos muy malos mecánicos y utilizamos las herramientas de manera inadecuada y producimos averías en las personas, Señor. Padre, ayúdanos a utilizar las herramientas adecuadas, los instrumentos de manera adecuada, Señor, para que cada persona que venga a nuestro lado buscando la ayuda necesaria, Señor, reciba esa orientación, reciba esa palabra, reciba ese mensaje que proviene de ti, Señor, y que es tuyo, Padre, para mejor beneficio de la vida de esa persona, Padre. Señor, nos vamos a encontrar con situaciones muy complejas y muy difíciles para las cuales nosotros no tenemos esas herramientas, pero tú sí las tienes, Señor. Padre, cuando nos venga un motor tan averiado como una mente de una persona, Señor, que sepamos utilizar, Señor, para cada problema, la herramienta necesaria, Padre. Gracias, Señor. Te damos la alabanza, te damos el poder, reconocemos tu poder, reconocemos tu gloria, Señor. Reconocemos tu honra, Señor. Y le damos toda la gloria a tu nombre, Padre. Señor, que seamos buenos mecánicos, Señor. Que seamos buenos mecánicos, es decir, que seamos buenos trabajadores a tu servicio, Padre. Para que las personas sean bendecidas, Señor, como también nosotros lo fuimos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a vosotros. Y recordando lo que dice la versión italiana: mi combate no usa arma militar, usa la potente arma de Dios. Qué curiosa traducción, ¿eh? Pero la verdad que es así. Bueno,
Pues os dejo, ya hay un poquito más de gente, por ahí un gato, dos personas que han pasado por aquí charlando, por ahí vienen corriendo algunos, ahí lo veis al final y ya empieza el día a tomar cierta claridad. Son las 6 de la madrugada, ¿veis cómo aparece ya, va apareciendo el sol por ahí detrás? Pero qué bien se está aquí. ¿Os habéis enterado de algo? Bueno, pues si ha sido así, pues me alegro por vosotros. Espero haber sido de bendición para vosotros, de reflexión personal. Nada más, os saludo en el nombre de Cristo. Amén.